Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad voy a explicarles una pregunta que está haciendo un compañero desde Perú, Arequipa. Él tiene un problema con los valores de resistividad y resistencia total que le da la malla de una línea de transmisión y nos hace la siguiente consulta. ¿Ok? Por acá la pueden apreciar. Nos dice... La consulta es en Arequipa. Tenemos una zona que da valores de resistividad mayores a 200.000 ohmios metros. Se han medido con equipos de inyección de corriente mayores a 10 amperios, es decir, equipos buenos, equipos de alta gama. Los diseños de electrodo de puesta a tierra son complicados para alcanzar valores menores a 5 ohmios. En esta zona queda una subestación del sistema interconectado nacional y se ha construido con 8 pozos de tierra de 150 metros y unido a la malla ha dado 2,5. Entonces, el escenario es el siguiente. Ellos están en Arequipa, midieron la resistividad del suelo, les dio mayores a 200.000 ohmios metro. Ahorita vamos a hablar de cada punto, ¿ok? Y tienen como referencia en la misma zona una subestación eléctrica a la cual tuvieron que construirle 8 pozos de tierra, es decir, solución con hincamiento profundo, de acuerdo a la IEEE 80, para alcanzar pues capas de resistividades menores alrededor del manto freático y con eso lograron que la resistencia final de la malla de esa subestación diera 2,5, pero ellos no pueden hacer esto en el proyecto que tienen porque no es una subestación, sino que es una línea de transmisión, acá lo dice. Pero en una línea de transmisión 220 no se ha podido bajar de 1.500 ohmios y solo se ha hecho un cerco a la torre. ¿Ok? Ellos hacen un cerco porque la norma IEEE 80 también considera esto dentro de las soluciones para evitar pues problemas con voltaje de toque, de hacer que alguien se acerque, toque la torre y si hay un cortocircuito en ese momento, pues sufra problemas porque con estos valores de resistencia que están obteniendo, pues es muy difícil cumplir con voltaje de toque, sobre todo el de toque, ¿ok? Y nos pregunta qué se puede hacer para mejorar esta situación. Bueno, esto es una pregunta, digamos, bastante general porque no me está enviando ni procedimientos de cómo hizo la medición, ni tablas de la medición para yo pues poder analizar a más profundidad. Pero como conozco el tema y conozco la zona, sé que es complicado y muchas veces nos encontramos con este problema pues en varias zonas, sobre todo pues en Perú, en Chile, en sitios donde tenemos zonas montañosas. Lo primero que yo hago cuando tengo este tipo de problemas pues es también analizar el suelo, ver el suelo de la zona, ¿no? Por ejemplo, yo estuve analizando y el suelo de la zona es un suelo, primero que la zona está a 2.316 metros de altura, ¿ok? Y que el suelo pues es producto de un levantamiento de cordillera y tiene contenido de rocas ígneas, ¿ok? Eh, Cuando tenemos este tipo de suelo, particularmente pues las resistividades van a dar alta, con eso confirmo lo que me dice la persona y además de eso, el comportamiento pues típico o la forma como se ve este tipo de roca. ¿Ok? Ya lo vamos a ver, rocas ígneas o también llamadas volcánicas, ¿ok? Eh, Básicamente hay presencia de granito, ¿no? En ese tipo de roca. Entonces, lo que vamos a ver, pues, es que el suelo también tiene, pues, este tipo de roca dentro de su conformación y eso hace que las resistividades del suelo como tal sean elevadas y por lo tanto el diseño de la malla sea complicado, ¿ok? Bueno, pero vamos a primero analizar una cosa. Yo por acá, esto que les voy a explicar, pues lo doy normalmente en un curso que se llama Diseño de líneas de transmisión, pero ahí tocamos el tema de puesta a tierra para las líneas de transmisión a profundidad. ¿Ok?
Entonces, lo primero que tenemos que analizar es lo siguiente. Bueno, ¿cómo se hicieron las mediciones de resistividad? Él dice que midieron la resistencia de la malla ya construida y no le baja de 1500. Entonces, lo primero que uno hace cuando se enfrenta a esta situación es asegurarse que las mediciones estén dando de forma correcta, sean las correctas, ¿ok? Porque medir en un suelo de alta resistividad no es fácil y necesita mucha pericia y además hay unos elementos técnicos que debemos considerar. Fíjense, no me confundan resistividad con resistencia. Voy a hablar primero de la medición de la resistividad, ¿ok? Entonces, la medición de resistividad se puede hacer por dos métodos. Según la IEEE 80, podemos utilizar el método de Wenner o el método de Schlumberger. ¿Ok? En este caso, cuando tenemos suelo de alta resistividad, yo particularmente prefiero utilizar Schlumberger porque el método de Schlumberger deja fijos estos dos electrodos y mueve nada más los electrodos de corriente. Entonces, esto se va variando y vamos obteniendo pues un perfil de resistividad del suelo a medida que profundizamos y con eso podemos llevarlo a un programa como el RESAC de CDES, que es el que recomiendo en este tipo de escenarios, porque es un programa que te permite considerar la profundidad B de enterramiento. ¿Ok? La mayoría de los programas que tenemos comercialmente disponibles, programas, digo, software, no te permiten considerar la profundidad B para el método de Schlumberger. Sí para Wenner, pero para Schlumberger no. Y como les dije ahorita, en este caso yo recomiendo utilizar Schlumberger para las mediciones. Por lo tanto, sé que para lograr mediciones correctas, la profundidad B va a jugar un papel importantísimo. ¿Ok? Porque en estos suelos de alta resistividad, normalmente yo necesito enterrar B mucho más, a una profundidad mucho más baja que la típica profundidad de enterramiento de B cuando estoy en un suelo normal. Es decir, yo puedo, yo puedo tomar, como les decía, yo puedo tomar una profundidad mucho mayor, de tal manera garantizar una resistencia de contacto acá, bajar la resistencia de contacto de este electrodo de medición, ¿ok? Con respecto al suelo y poder sacarle el máximo jugo de inyección de corriente a este equipo, ¿ok? Por ahí él mencionaba algo clave, el equipo, los equipos que está utilizando son buenos, pueden inyectar hasta 10 amperios. Hay equipos en el mercado que llegan a inyectar hasta 50, pero son equipos pues ya muy costosos, de muy alta gama. Pero con 10 amperios está bien, ¿ok? Ahora, en un suelo de alta resistividad, equipos de gama media o gama baja que apenas inyectan hasta 200 miliamperios, los de gama media y los de gama baja inyectan entre 10 y 50 miliamperios, eso no sirve para medir resistividades de suelo en este tipo de suelo, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa corriente no es suficiente para vencer esa resistividad del suelo y poder, pues, recoger por acá el voltaje que se mide entre los electrodos del medio. Pero este equipo de 10 amperios que él menciona, sí, ¿ok? Es más que suficiente, pero resulta que si de aquí la resistencia de contacto de estos electrodos es alta, ¿ok? Entonces, estos 10 amperios, el equipo no va a terminar inyectando 10 amperios, sino puede estar inyectando, a pesar de que él es de 10 amperios, puede estar inyectando 1 amperio o menos. ¿Cómo yo le saco el máximo amperaje a estos equipos? Bueno, teniendo en este punto, en los puntos de inyección y en los puntos de recogida,
una resistencia baja. ¿Ok? Y sabemos que entre más nosotros enterremos este electrodo, pues mayor superficie de contacto va a haber y por lo tanto menor va a ser la resistencia. Inclusive, a mí me ha tocado elaborar pequeñas mallas acá en cada electrodo en suelos altamente complicados. ¿Ok? Para garantizar la máxima inyección de corriente acá. Es decir, he tenido que poner inclusive tres electrodos en paralelo para lograr pues sacarle la máxima inyección de corriente al equipo. ¿Ok? Eso uno lo puede medir con una pinza. ¿Ok? Hay equipos que te muestran en pantalla también la inyección de corriente que tienen en ese momento, los de gama muy alta, por supuesto, ¿no? No sé si el equipo que le está usando, pues lo podía ver, pero muchas veces pasa eso que el equipo no inyecta la máxima capacidad de corriente porque se encuentra pues con resistencia aquí muy alta. Eso hay que hacerlo en este tipo de suelo y es la única manera de nosotros asegurarnos de que de que la medición de resistividad son correctas. Y luego, como estamos utilizando pues profundidades B, mucho mayor a la distancia, el espaciamiento entre electrodos, ¿ok? Entonces tenemos que considerar la distancia B y por lo tanto tenemos que irnos a software como el RESAC del software pues CDS, ¿no? Es un módulo del software CD que permite considerar esa profundidad de enterramiento de los electrodos. ¿Ok? En Chile, por ejemplo, en el desierto de Atacama, para poder lograr mediciones hay que enterrar estos electrodos 1 metro, 1,20 metros, para que el circuito cierre y pueda hacerse la medición. Pero si después que usted mide y considera un B muy alto, no lo considera en el procesamiento de la resistividad, entonces no hizo nada, está malo. Porque la variable B es insignificante cuando es pequeña, pero ya después que supera las 20 veces la distancia de separación entre los electrodos, ya tiene una influencia enorme en el resultado de resistividad. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con eso. Listo. Entonces ya salimos de lo que es medición de resistividad. Obviamente, aquí se me olvidó mencionarle, pues que si yo estoy midiendo, pues en un punto, tengo que medir en una dirección, en otra dirección, como mínimo en dos direcciones, recomendable pues en tres direcciones, para poder descartar valores, interferencias y errores de medición. ¿Ok? Hacer un descarte. Y también medir pues a varias profundidades. ¿Ok? Es decir, podemos empezar una medición pues a 1 metro de profundidad, a 2 metros, después a 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, mínimo hasta 18 metros de profundidad, empezando en 1 metro y terminando en 18 metros ya del segundo metro de dos en dos. Eso es para crear un perfil de resistividad versus profundidad. ¿Por qué 18? Y hay personas que miden hasta 2 metros, 4 metros y no vamos a tener pues una representación real del suelo. Yo tengo un video acá en el canal donde explico ese tema, porque mínimo hasta 18. Entonces, es para poder elaborar mínimamente un perfil que pueda representar ese suelo. ¿Ok? Recuerde que después que yo tengo el modelo de resistividad, tengo que irme al modelo de la resistencia, es decir, a verificar cuánto es la resistencia del electrodo, también pues simulado en un software. Pero resulta que en líneas de transmisión nosotros debemos irnos siempre con unas configuraciones que son las recomendadas. Eso está en la IEEE 1243, en la SIGRE y también en el libro de Heilemann, Andrew Heilemann.
Estas son las configuraciones que yo debo utilizar. Siempre son configuraciones radiales las que debo utilizar en línea de transmisión porque estas configuraciones tienen una baja inductancia. Por lo tanto, tienen un buen desempeño en alta frecuencia. Si yo no utilizo estas configuraciones y utilizo sistemas mallados o otro tipo de sistema, ahorita vamos a ver algunas malas prácticas que usan para lograr los valores recomendados. Entonces vamos a tener un problema en alta frecuencia cuando caiga un rayo. Y esa línea va a va a flashover cada vez pues que caiga un rayo en la zona. Va a tener una alta tasa de salida. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, este es un suelo como el que menciona el compañero, suelo que tiene roca, muchas veces se tiene que pasar el contrapeso hasta conseguir pues una zona que tenga tierra y se pasa por encima de la piedra, ¿no? Esas son zonas especiales, ¿listo? Pero siempre se tiene que mantener la configuración radial. No podemos hacer estas malas prácticas que se hacen muchas veces para lograr bajar la resistencia que de hecho se baja, pero después el comportamiento en alta frecuencia es pésimo. Entonces, la línea tiene una baja resistencia, pero cada vez que cae un rayo, la línea sale. Entonces, la gente comienza a preguntarse, ¿por qué? Si estoy cumpliendo con los 20 ohmios de la norma. Sí, estás cumpliendo con los 20 ohmios que pide la norma, pero esos 20 ohmios son en baja frecuencia, no en alta frecuencia. Entonces, yo puedo tener una resistencia de baja frecuencia alta con un buen comportamiento en alta frecuencia y la línea tiene un buen desempeño. ¿Ok? Entonces, son temas, ¿no? Miren que esta es la práctica común en varios países porque se apegan pues a lo que dicen las normativas internacionales. En México se utilizan, en Venezuela, también en Colombia, etcétera. Ahora, ¿cómo nosotros, si a nosotros no nos está dando esto, que es la pregunta de él? Bueno, supongamos que ellos están haciendo el diseño de forma correcta, utilizando alguno de estos tipos de configuraciones. En ese sitio probablemente tengan que llegar a este último, pero si esto no les está dando, después de haber hecho las mediciones bien, si la última configuración posible no les está dando, lo que yo tengo que garantizar es que los voltajes de toque en la torre se cumplan, que se asegura y que cuando haga la simulación de desempeño en alta frecuencia, que la tengo que hacer en ATP, el sistema tenga un buen desempeño en alta frecuencia. ¿Ok? Eso es lo primero que tengo que garantizar. Profesor, que me dio la torre, me dio 50, 60, 80 ohmios. Sí, está bien porque no vas a poder lograr en ese tipo de suelo complicado menores resistencias, aun yéndote con la malla más robusta que se recomienda para línea de transmisión. Pero tú tienes que garantizar que para esa configuración, pues tengas buen desempeño en alta frecuencia y además de eso que se cumplan los voltajes de toque. Listo. Si garantizas eso, ya tienes seguridad eh, para el personal y seguridad operativa. Es decir, tienes confiabilidad de la línea. Ahora, ¿cómo yo verifico en alta frecuencia? Bueno, tengo que irme a hacer estudios en ATP, montar la línea en ATP y simular caídas de rayo y ver pues si tengo o no salida de la línea con esa configuración. Si la línea tiene una tasa de salida alta con esta configuración, bueno, ya tengo que ponerle, además del tema de la mayor configuración de puesta a tierra posible que se recomienda, tengo que ponerle pararrayos. Ok, eso se determina en estas simulaciones. ¿Listo? Se monta la línea en ATP y se hacen las respectivas simulaciones para poder pues ver el comportamiento de la línea. Nosotros en el curso explicamos eso. La torre se tienen que modelar de acuerdo a lo que dice la IEC 607.1 raya 4 y se monta luego en ATP, esa torre pues ya modelada y tengo
que montar también la representación del sistema de puesta a tierra. Hay tres tipos de representación. Forma resistiva, que es considerando nada más la componente resistiva, esto es baja frecuencia, esta de acá. Parámetro concentrado, que es una condición conservadora, y los parámetros distribuidos, que es la recomendada para el tema de la, para el tema de la puesta a tierra. ¿Por qué? Porque es la que mejor representa la realidad. Cuando yo modelo con resistivo, vean que me da muy optimista esta curva azul. Cuando modelo con parámetros concentrados, me da muy pesimista. Y cuando modelo con parámetros distribuidos, me da pues resultados que se asemejan al comportamiento real. Ya esto está comprobado por varios papers y ensayos que se han hecho. Entonces, el modelo recomendado para modelar la puesta a tierra en ATP es el de parámetro distribuido. ¿Ok? Bueno, esto es bastante información porque las puestas a tierra en línea de transmisión son particulares, sobre todo en este tipo de escenario que tiene alta resistividad. Entonces, ahora viene la tercera pregunta. Oye, profesor, pero es que, ¿qué pasa? Me está dando 80 ohmios la resistencia de esa malla. Cumple con voltaje de toque. Tiene un buen desempeño en alta frecuencia, pero el operador de red o el dueño del proyecto no me acepta los 80, tengo que bajarlo a 5. Bueno, ahí tenemos que usar cemento conductivo. ¿Ok? Ya en esa configuración que nos dio, tenemos que ponerle cemento conductivo a esto, ¿ok? Y dejar las facilidades de irrigación a futuro para poder hacerle mantenimiento al cemento conductivo, es decir, echarle agua cada 2 años, 2 o 3 años, dependiendo del fabricante, dejar esas facilidades y tenerlo dentro del plan de mantenimiento de la línea. Porque si a los 2 años no se le coloca agua, entonces vas a volver a tener, vas a comenzar paulatinamente a volver a tener la misma resistencia inicial que eran los 80. Con cemento conductivo podemos bajarlo pues a lo que querramos y eso depende de la cantidad de material que le vamos a echar. Son cálculos que eso podemos hacer tranquilamente. ¿Ok? Porque la mayoría de las empresas solicitan pues que para línea de transmisión nos apeguemos a lo que dice la EPRI, que son 20 ohmios o menos. ¿Ok? Pero estos son valores de puesta a tierra en baja frecuencia. Entonces, ahí es donde viene la confusión, que comenzamos a hacer cualquier tipo de arreglo para lograr esos 20 ohmios, pero el desempeño de la línea lo volvemos pésimo porque el desempeño de una línea de transmisión es evaluado en alta frecuencia, es decir, la tasa de salida es evaluada en alta frecuencia. ¿Ok? Espero que esto les haya resultado útil, aunque es una pregunta que hicieron desde Perú, pues una pregunta que se da en muchos países cuando nos encontramos este tipo de suelo y es complicado, ¿ok? Nosotros acá hacemos este tipo de estudios y damos las soluciones pues pertinentes a través de un informe de ingeniería, donde con los datos pues obtenidos de campo podemos dar la mejor solución, ¿ok? Pero paso número uno, medición de resistividades de forma correcta. En este caso, utilizando el método de Schlumberger y procesando eso con un software potente como el RESAC del software CDS. Paso número dos, utilizar configuraciones de puesta a tierra recomendadas, ¿ok? Generalmente en esos suelos de alta resistividad terminamos usando esta. Evaluar voltaje de toque y de paso para verificar seguridad de la malla. Evaluar desempeño en alta frecuencia montando eso en ATP. Validamos que ambas cumplan. Y tercero, si es un requerimiento bajar la resistencia final a un valor pues por debajo de 20 y no nos está dando, ya no nos queda de otra que usar mejoradores de suelo
y dejar las facilidades para irrigación de ese mejorador de suelo en el tiempo. ¿Ok? Eso sería todo, mis estimados. Muchas gracias por su atención. No olviden darle like, suscribirse si les gustó el video y si quieren más información técnica como esta, pues nosotros constantemente de las preguntas que ustedes hacen, estamos haciendo videos para responder pues casos prácticos que se les presenten a ustedes.